Acompaña a Marco Arana, congresista del Frente Amplio. ¿Cómo está, Marco? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto regresar al programa. Vamos a hablar del Papa más adelante, pero ahora quiero hablar de coyuntura política. ¿Cómo lee estos últimos días? Ha habido como una paz silenciosa que nos pone nerviosos a todos, ¿no? ¿Lo siente así? Sí, en realidad es como un silencio sísmico, ¿no? Porque todo indica que esta crisis está abierta y no se ha resuelto, esta crisis política, ¿no? Y básicamente esta crisis política se abre a partir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre los vínculos laborales, comerciales, entre las empresas del presidente PPK, cuando fue primer ministro, ministro de Economía y jefe de Proinversión, que habían sido ocultados y negados al país en varios momentos, ¿no? Es decir, negados a la SUNAT y a la Contraloría cuando hizo sus declaraciones juradas, negados cuando se le preguntó, ¿no? Lo volvió a negar, negados cuando la Comisión Lavajato lo cita, negados cuando va al Congreso el 21 de diciembre y entonces entra en una situación de falencia, de ilegitimidad, de pérdida absoluta de credibilidad que lleva a la renuncia de sus ministros, lleva a la renuncia de varios miembros de su bancada, lleva a esta dificultad para componer un nuevo gabinete, ¿no? Esperando que a lo mejor la visita del Papa, ¿no?, resuelven algo los temas, pero el viernes 21 hay una decisión importante que va a tener que tomar la Sala Penal en relación a si la gracia presidencial le alcanza al tema del proceso de los crímenes de Pativilca a Alberto Fujimori, le lleva a la situación de que el ministro de Justicia esté ocultando el expediente técnico del indulto. Ahora por la tarde ya han anunciado que se lo van a dar a la Defensoría del Pueblo como lo había solicitado, luego de decir que era un tema privado, ¿no es cierto? Sí, o sea, patinada absoluta, ¿no? Porque si era un tema privado, ¿por qué lo termina dando? Creo que no hay nada más público que la salud del expresidente Fujimori. Claro, y en este caso, o de más particular, porque no solo habían obligaciones frente a las familiares de las víctimas, sino también políticas nacionales e internacionales, pues la Corte lo ha pedido, en la bancada del Frente Amplio, nosotros, sin tanto ruido, digamos, en medios, lo habíamos pedido ya hace un par de semanas, hemos vuelto a insistir la semana pasada, otras bancadas también lo han comenzado a pedir y a la larga van a tener que entregarla porque tienen plazo para hacerlo hasta la próxima semana a la Corte. El 29 porque hasta el 12 es la audiencia, ¿verdad? Así es, tienen, digamos, unos par de semanas para entregarlo y va a ser un material, además, que es parte del proceso en el que la Corte tiene que pronunciarse. Y luego está el tema de las diversas marchas ciudadanas que han logrado unificar a un grueso sector de la ciudadanía, incluso el día mismo de Navidad, ¿no?, que fue además desacertado hacerlo ese día. Igual hubiera sido hacerlo después, pero digamos, la manera como se hicieron los temas sin guardar el debido proceso, sin ninguna intención ni siquiera de disimularlo, ¿no? O sea, con absoluta indiferencia, con absoluto rechazo y desvergüenza frente a los familiares de las víctimas, porque fíjate, Juan Carlos, en octubre, el 6 de octubre me parece, si es la fecha exacta, tuvimos una reunión, varios congresistas del Frente Amplio, congresista Wilber Rosas, que es el vocero de la bancada, congresista Raimundo Lapa, el congresista Hernando Ceballos y mi persona. Tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno para las que habíamos sido citados por el presidente de la República para tratar diversos temas. Y uno de los temas por parte del Ejecutivo asistió el presidente de la República, asistió la ministra Arauz y asistió también Vizcarra, ¿no? Y en esa reunión uno de los temas que le entregamos al presidente era la carta de los familiares de las víctimas, 6 de octubre, ¿no? O sea, ya hace varios meses, donde le decíamos, presidente, llevan varios meses pidiéndole a usted una audiencia. Usted cuando estuvo en campaña se reunió con ellos, les hizo unas promesas, están preocupados por el indulto. Y lo que estaban preocupados los familiares, y lo han dicho ahora,
No tanto porque bajo ninguna circunstancia se entregara el indulto, que es como algunos están diciendo, para decir esto es odio. No, no, no. Que quieren que se muera en prisión. Sí, no era para eso. Le estaban diciendo, mire, si usted va a entregar el indulto, que se haga de una manera que guarde el debido proceso, que haya un proceso de reconciliación, no la palabra ahora que tenemos gastada, que nadie cree en ella, sino que se dialogue con los familiares de las víctimas, que haya un gesto de arrepentimiento, de reconocimiento, ¿no? Y que se justifiquen las razones humanitarias, que son temas de salud extrema, ¿no? Entonces, eso era lo que querían dialogar, o sea... Creo que incluso dentro de su propia bancada, congresistas como de Belaunde, se lo pidieron también, y estuvieron también en esa mecedora, y sí los vamos a atender, sí los vamos a atender. Así es, entiendo que el congresista Gino Costa, de Belaunde, Ceballos, ¿no? Vicente Ceballos, también habían intercedido, pero yo recuerdo que en esa reunión, Juan Carlos, si no es cometer una infidencia, cuando se lo dijimos al presidente y el congresista Rosas le entregó en la mano el cargo de la carta de los familiares de las víctimas, él dijo, sí, ese es un tema que hay que ver. Pero inmediatamente Mercedes Arauz dijo, presidente, eso ya está siendo visto, se lo está viendo la Comisión de Reparación de las Víctimas. Entonces nosotros volvimos a insistir y yo le dije, ministra Arauz, este no es un tema de reparaciones en cuánto dinero le pueden dar a los familiares. Aquí hay un tema de justicia, aquí hay un tema de que no haya impunidad, acá hay un tema de reclamo legítimo de los familiares sobre unos compromisos que aceptó el presidente, ¿no? O sea, ¿usted siente que han reducido todo al pago económico a las víctimas y puntos? Cero sensibilidad. Bueno, digamos, mentalidad de banquero, ¿no? O sea, y fue, entiendo en ese momento, que la señora Arauz, ante esta disposición del presidente de decir, bueno, es algo que habría que ver, le dijo, no, ya está resuelto, ¿no? Ya está visto. O sea, y hablábamos de octubre. Que hagan eso en Navidad, que lo hagan entre gallos y medianoches, que lo hagan con un médico de propia cabecera de Alberto Fujimori, que luego sepamos, ¿no?, que eso se estuvo negociando desde el momento que se presentó la moción de vacancia, porque varios congresistas cercanos del grupo de Kenji Fujimori han dicho que los llamaba el mismo Alberto Fujimori, es decir, el propio reo definía su estrategia de salida. Entonces, lo han hecho tan mal que en última instancia este indulto, es claro que no es un indulto humanitario. Es claro, para nosotros en la bancada del Frente Amplio, por eso hemos vuelto a presentar una moción queremos volver a presentar, en realidad. Hemos elaborado la moción sobre la importancia de cuestionar la acción presidencial por su incapacidad moral al haber hecho uso abusivo, ilegal, ilegítimo de la facultad que el presidente tiene para conceder gracias presidenciales, ¿no? Y el indulto. Pero eso parece que no va a progresar, ¿no? Por lo que han adelantado las distintas bancadas, sobre todo, bueno, el fujimorismo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bueno, en el caso del fujimorismo, porque tiene un problema, ¿no?, que es esta incoherencia entre decir, bueno, cuando el presidente miente sobre su conflicto de intereses, sí, hay que vacarlo. Pero cuando miente sobre el indulto humanitario, que le toca una papa caliente, porque hay un sector que quería que se hiciera de otra manera el indulto y Kenji que estuvo negociando debajo de la mesa, entonces les complicaría más su tema interno. Entonces anteponen sus problemas internos a lo que está en cuestión. Que he dicho, no son las mismas cosas, pero usted sí. Las dos son mentiras y por lo tanto las dos tienen la misma equivalencia. Sí, además, la incapacidad moral. Un uso, eso es lo que nosotros hemos planteado en la moción de vacancia, pero es que además lo que nosotros estamos diciendo, miren, el presidente ha hecho uso ilegal e ilegítimo de esa facultad. Entiendo que hay abogados, ¿no?, que salen a decir, no, el presidente personifica el Estado, básicamente salen a decir, no es PPK, no es una república, este es Luis XVI, es una monarquía, puede hacer lo que él quiera, lo que se le pega la gana, y nosotros estamos recordando, y eso lo hemos puesto en los elementos de la moción de vacancia, que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, que en el caso del señor Cruciliat y en el caso del señor Jailili, dicen, esos indultos tienen que ser anulados, porque en primer lugar no se respetaron los valores constitucionales y republicanos, los que inspiran los valores de nuestra Carta
constitucional. Y de otro lado, lo que dicen es no se siguió las consideraciones que correspondían a la condición de indulto humanitario. De hecho, ambos salieron... ¿Hubiera sido más honesto decir, este es un indulto político? Por supuesto, y asumir las consecuencias. O sea, igual, nosotros políticamente, en solidaridad con los familiares, las víctimas, y además porque consideramos que el Perú en este momento es una vergüenza internacional en este tema. Alberto Fujimori está considerado uno de los 10 presidentes más corruptos de todo el mundo. Y este país le da un indulto y le da gracias presidenciales. De otro lado, varios dictadores o personajes que han estado vinculados a situaciones de crímenes, de violaciones de derechos humanos, que la normatividad internacional califica como crímenes de lesa humanidad, como ha pasado en Argentina, por ejemplo, ¿no? Allí se han muerto en la cárcel. A mí me parece que eso fue, en mi opinión personal, que fue excesivo. Yo sé que hay gente que dicen que se pudren y no son los valores que comparto. Yo creo que toda persona, por crimen más horrendo que haya cometido, en situaciones extremas de salud, ¿no? La sociedad... ¿El expresidente no está en condiciones extremas? Por ejemplo, el tema cardíaco podría desencadenar un infarto fulminante en cualquier momento. ¿Cómo saber en qué momento sacarlo y en qué no? Más allá del tema del cáncer, que eso es más controlable y uno puede decir está en etapa inicial, media, terminal. Pero y el tema cardíaco, por ejemplo, sería un problema político inmenso que se muera en prisión, ¿no es cierto? Evidente. Y además el principio humanitario, y eso es el sentido del indulto humanitario, es que si eso constituye una grave afección y un grave riesgo y es una situación terminal, podría concederse. Pero no es el caso, en principio, porque hay opinión médica que dice discrepante con este supuesto expediente técnico, porque hasta ahora no lo hemos visto, exactamente. ¿Ya? Pero hay opinión médica, bueno, el señor padece las enfermedades de toda persona de su edad. Uno dice, bueno, sentido común, efectivamente. 2, estaba en una cárcel dorada, en una cárcel de lujo. 3, tenía personal de salud dedicado exclusivamente a él. 4, cada vez que tenía necesidad de salud, iba a la clínica que él quería, ¿o no? Iba a la San Felipe, iba a la Centenario. Ahora mismo que dicen que está tan mal, si la situación es de tal gravedad, uno no entiende por qué en el trayecto entre su palacio, ahora en la estancia, ¿no? La vivienda de lujo que tiene, ¿no? Sin embargo, tiene que pasar como 6 o 7 clínicas en el camino para llegar a Centenario con el tránsito de Lima. Y uno dice, si es tan grave su situación, ¿por qué no se atiende en la clínica más cercana del palacio donde está ahora viviendo? Entonces significa que esto puede, digamos, atenderse adecuadamente. Y no nos olvidemos que sus propios voceros en la clínica Centenario habían dicho que cuando salga de la clínica, él iba a ir a su casa de Huaral. Y entonces uno decía, bueno, si es tan grave la situación, yo que soy provinciano, uno se va a un hospital de Lima. Claro, parece que al final claro, pero en Huaral no hay sala de cuidados intensivos para enfermos con esos niveles de especialización. O sea, más bien vienen a atenderse acá. Entonces, yo creo que aquí se ha manipulado mucho, la verdad. Se ha hecho un indulto negociado a la medida para el presidente con eso salvar su cargo. Mintió a sus aliados, mintió a sus ministros, mintió a sus congresistas, le mintió al país sobre el tema. El ministro Mendoza y la ministra Araoz, ¿le mintieron al país o a ellos les mintieron? Porque ustedes han presentado una denuncia constitucional contra ellos. No, los de Nuevo Perú han presentado una denuncia constitucional, una acusación constitucional contra ellos, ¿no? Mira, ¿a usted le da la impresión de que ellos mintieron? Cuando nosotros estuvimos en Palacio Gobierno y Mercedes Araoz fue la que le dijo, presidente, ese tema está resuelto, ya está en la comisión. Yo no creo que ella mintió. O sea, ella fue coherente con su principio. Yo creo que ella en todo momento estuvo acariciando la idea de sacar a Alberto Fujimori, estuviera enfermo o no estuviera enfermo. Me parece que era su propia opción política. Y lo que hizo es, digamos, aunque en un campaña espacio de negociación. Fue incluso más claro que Pedro Pablo Kuczynski al respecto, ¿no? Sí. Sobre la negativa de contemplar esa posición. Claro, pero en este caso no nos olvidemos que Mercedes Araoz tiene un nivel de discrecionalidad y un juego propio
dentro de la bancada, dentro del gabinete, por eso se ha quedado además de primera ministra, es vicepresidenta, es primera ministra y es congresista. Tiene un poder distinto que el que tiene cualquier otro ministro o cualquier otro congresista y que el propio presidente de la República, porque creo que tiene un juego propio, ¿no? Yo, fíjate, he escuchado las declaraciones de colegas tuyos, periodistas, he escuchado las declaraciones de algunos colegas míos decir que les mintieron, ¿ya? Yo la verdad es que no veo cuándo, cómo les pudieron mentir. En principio... Además, si te mienten a ese nivel, pues te vas, ¿no? Porque la hicieron patinar públicamente, en todo caso, si aceptamos la posibilidad del engaño. Claro, pero por eso, yo creo que es una hipótesis negada, ¿no? No hay manera de que se pueda considerar de que hubo un engaño. Yo lo que creo es que hubo una negociación. Y la negociación del tipo ha sido, miren, creo que algunas fuerzas políticas han considerado que vacarlo podía generar una situación de inestabilidad política que de hecho la iba a generar. Y frente a eso prefirieron asumir otra opción, o retirarse del hemiciclo, o emitir su voto en ámbar, ¿no? De tal manera que no fuera vacado el presidente. O sea, lo que a mí me parece que en la política en general, lo que nos está faltando es una dosis no solo de realismo, sino también de transparencia para decir las cosas. Yo soy de las personas en las que a veces dicen... no, pero se le ve muy severo en tal o cual afirmación. Pero prefiero que en esas cosas sinceremos las cosas. Nosotros cuando dijimos, vamos a presentar la moción de vacancia, nos cayeron encima diciendo que eso era hacer el juego al fujimorismo. Nosotros no estábamos pensando en cómo iba a votar el fujimorismo. Nosotros estábamos pensando en la gente que confió en nosotros cuando fuimos a hacer campaña y le dijimos... Una de las luchas fundamentales del Frente Amplio va a ser la lucha contra la corrupción y contra los lobbies que han capturado el Estado. Y una de las cosas, a mí me tocó hacer el discurso de la bancada del Frente Amplio cuando el presidente de la República, el 28 de julio del 2016, asumió el cargo. ¿Y qué le dije? Allí está en el diario Debates del Congreso. Presidente de la República, usted debe saber que somos la fuerza de oposición política democrática frente a la corrupción, frente a las injusticias que hay en el país, frente a los lobbies que han capturado el Estado. Y respaldaremos todas las buenas decisiones que usted tome en favor del país. Pero aquellas que tengan que ver con actos de corrupción o lobbies, nosotros vamos a ser su principal fuerza de oposición. El 21 de diciembre, que tocó votar, cuando nos decían que éramos el furgón de cola del fujimorismo, cuando nos decían que nosotros queríamos desestabilizar el país, y fuimos consecuentes con la gente que confió en nosotros.